La utilización de materia orgánica compostada, como ha sido demostrado en muchos casos, siempre aumentará el rendimiento y crecimiento de las plantas, trayendo como consecuencia la producción de buenas cosechas o el rendimiento en forraje verde disponible para la alimentación humana y animal. ¿Por qué es tan importante este tema de la adición de la materia orgánica a los suelos, o sea, restituir esa fracción del suelo? La materia orgánica es vital para los suelos, no solo para mantener las condiciones físico-químicas, de textura, de aireación, de condiciones propias del suelo, sino también para cualquiera de los cultivos. Nosotros trabajamos materias orgánicas crudas y desde el mismo momento en que las recibimos, las colocamos en un proceso de estabilización que nos va a ofrecer al final del proceso una materia orgánica que llamamos compostada, que ya está estabilizada y apta para ser usada en los suelos y en cualquier cultivo. Esa parte es bien interesante de la estabilización de la materia orgánica, porque mucha gente piensa que es coger la materia orgánica y aplicarla directamente. Hablemos eso de la estabilización y la maduración de la materia orgánica. Cuando nosotros hablamos del proceso de compostaje es porque estamos haciendo sobre esas materias orgánicas crudas unos controles de calidad y de proceso como tal. Hablamos mínimo de 60 días de proceso de compostaje. Durante este tiempo que proporcionamos, tenemos una carga microbiana propia de las materias primas, no hacemos ninguna adición de microorganismos ni de ninguna otra sustancia acelerante. Trabajamos con gallinazas básicamente provistas por Idecampo S.A., champiñonazas de setas colombianas. Estas son nuestras materias básicas que además son muy estables porque son también producidas por compañías grandes que nos garantizan la calidad y la materia prima que nos están entregando. Las mezclamos y comenzamos a hacer control de humedad, de temperatura y a ofrecer oxígeno. Siempre estamos oxigenando y aireando. Nuestro proceso es de volteo completo, 100%, de tal forma que al cabo de los 60 días que ya podamos garantizar que tenemos la materia orgánica compostada, entramos a un proceso de secado para posteriormente moler esta materia orgánica y empacarla en bultos de 50 kilos, garantizando que lo que estamos aportando efectivamente está en ese producto. O sea que lo que ustedes están entregando a los agricultores es una materia orgánica que no va a causar ninguna quemazón, ningún daño al cultivo. Ninguno, ya esa materia orgánica, la diferencia es completamente diferente de lo que es la materia prima o la materia orgánica cruda, no solo en lo que tiene como aportante, sino en sus mismas características físicas. Nosotros garantizamos una capacidad de intercambio catiónico que favorece sustancialmente los suelos, una relación carbono-nitrógeno también apropiada y en general la carga microbiana también es ofrecerle vida al suelo en la medida que nosotros garantizamos que el producto final es un producto vivo que tiene una carga microbiana importante. Bueno, ¿qué le parece si vamos a ver el proceso del compostaje, que es como el centro del tema? Bienvenidos, vamos a mirarlo, sí. Para obtener un buen compostaje y una buena evolución de la materia orgánica, se necesitan unas condiciones de humedad y temperatura controladas, que harán que las poblaciones de microorganismos actúen eficientemente sobre la materia orgánica y así lograr la liberación de nutrientes en cortos periodos de tiempo. La parte más importante aquí en el manejo de la materia orgánica pues es el compostaje. Hablemos de eso, Gloria. ¿Qué es compostaje y cómo se hace bien hecho? Cuando nosotros hablamos del proceso de compostaje, estamos hablando del proceso de estabilización de esas materias orgánicas crudas. Ya lo habíamos mencionado, teniendo control, una humedad apropiada inicialmente, un contenido microbiológico y es un proceso aeróbico. Aeróbico es que nosotros hacemos volteos del 100% de estas materias que tenemos en proceso para garantizar un adecuado suministro y contenido de oxígeno. Durante este proceso que habíamos mencionado también mínimo de 60 días, nosotros podemos garantizar que al final del proceso no hay ninguna plaga, no hay ningún contaminante, no hay ningún microorganismo patógeno. De hecho, el control de calidad que hacemos a nivel de laboratorio, tanto de materias primas como de producto terminado, dan garantía de que es así. La carga microbiana es de microorganismos benéficos para el suelo y para los cultivos. No tenemos ningún microorganismo patógeno, ni malezas, ni plagas, ni ningún adulterante. Puede encontrarse o se presta mucho para que un producto de estos
sea adulterado fácilmente o con arenas o con otros productos buscando garantizar o disminuir, aumentar peso, porque definitivamente nosotros vendemos bultos de 50 kilos, la mayoría de la gente así lo hace, y por otro lado por ofrecer de alguna forma un producto pues más fácil y posiblemente no compostado en un 100%. Eso es bien interesante lo que usted dice, porque uno encuentra mucho contaminante en ciertas materias orgánicas. Nosotros utilizamos, como les decía, 2 materias primas básicas, gallinasas y champiñonasas. Adicionalmente hay otras materias primas que también son susceptibles de entrar en un proceso industrial como el de nosotros, en muy pocas cantidades. Utilizamos borra de café o se utiliza un poco de pesebrerasas, básicamente, pero no trabajamos definitivamente ninguna otra materia orgánica como materia prima. La materia orgánica bien descompuesta o bien compostada es de vital importancia en el desarrollo de los cultivos, suministrando buena cantidad de nutrientes y mejorando en el suelo las condiciones físicas. Camino al Agro. Tecnología para el campo. Con el patrocinio de Ferragro. El manejo extensivo de potreros es una metodología poco rentable y con gran gasto energético por parte de los animales en su actividad de pastoreo selectivo. La partición de praderas y el fraccionamiento de las mismas aumentan la capacidad de carga, disminuyen el gasto de energía y por ende aumentan la productividad de las fincas ganaderas. Bueno, vamos a empezar hablando como de la parte básica que nos lleva a la cerca eléctrica, que es la parte de fraccionamiento de las praderas. ¿Por qué es importante fraccionar esa pradera y darle el pasto por faja al ganado? Entender el fraccionamiento de praderas es simplemente pensar que el pasto tiene que ser un cultivo. Si nosotros queremos alimentar bien un ganado, que de eso se trata, tenemos que pensar en el pasto como un cultivo cualquiera. Entonces, para que un potrero se vuelva cultivo, hay que dejarlo que crezca como un cultivo. Por eso se habla de periodos de descanso. Dependiendo si está en tierra caliente, si tiene disponibilidad de agua, de fertilizante, de riego, etcétera, hay un rango aproximado que oscila entre 30 y 50 días aproximadamente, dependiendo de los climas y del manejo que se le dé, en los cuales el potrero tiene que dejarse completamente en descanso para que forme comida, para que forme cultivo, para que forme un producto final que el ganado se vaya a comer en cantidad y en calidad. ¿Cómo podría un ganadero ganar eficiencia cuando fracciona su pradera? Muy sencillo. A partir de un potrero, de una pradera grande donde él está acostumbrado a tener X número de animales, se va a diseñar a través de métodos muy sencillos, fraccionar esa pradera en un número determinado de pequeños potreros, de tal manera que cuando llegue otra vez al pedacito donde empezó, hayan pasado un número de días suficientes para que la pradera se recupere totalmente y haya formado otra vez producto, haya formado cultivo, haya formado comida. O sea, aquí ya no, prácticamente no hablaríamos de ganaderos, sino de agricultores. Hay que cultivar el pasto. Entonces, partiendo de la base de que yo tengo X cantidad de pasto, yo lo puedo medir. Puedo hacer un muestreo y calcular muy exactamente cuánta comida tengo por metro cuadrado y sé cuánto se come cada animal y calcular con base en eso cuántos animales puedo meter hoy en una pradera determinada mediante un método que se llama aforo de praderas. Si yo tengo, digamos, un animal cada 2 hectáreas, ¿a cuántos animales podría subir? Lo mínimo, hay un parámetro en cerca eléctrica, o sea, en rotación de potreros, pero cuando se habla de rotación de potreros necesariamente hay que hablar de cerca eléctrica porque es la herramienta número 1 para dar el paso de ganadería extensiva a ganadería intensiva. Se tiene como premisa que como mínimo se obtiene el doble del resultado. O sea, vos vas a pasar de un animal por hectárea a 2 animales por hectárea mínimo. Y si te volvés más intensivo, puedes llegar hasta 5 o 6 animales por hectárea. Sí, amigos televidentes, este sería pues como el núcleo del asunto, la parte más importante, cómo ustedes pueden mínimo duplicar sus cargas por hectárea. Las cercas eléctricas tienen múltiples aplicaciones en el campo. Normalmente se utilizan en el fraccionamiento de praderas para hacer un uso más eficiente del forraje, disminuyendo el pisoteo y aumentando las capacidades de carga por hectárea. Existen otras aplicaciones de la cerca eléctrica en sistemas de seguridad o encierros perimetrales,
para brindar protección a cosechas o material vegetal valioso. Estamos en nuestra nota tecnología para el campo y nos acompaña el día de hoy el señor Gustavo Arbeláez. Con él vamos a hablar de un tema que se está presentando aquí en la finca, que es el almacenamiento. Bueno, Gustavo, cuéntenos, ¿qué le está pasando aquí a usted? Bueno, es que inicialmente estamos utilizando un cuarto con malla, pero por el crecimiento del cultivo se nos quedó pequeño para el almacenamiento de bulbos, entonces decidimos pasarnos a otro lugar y utilizar un cerramiento perimetral con una cerca eléctrica. Bueno, yo veo que es como una alternativa muy barata. Sí, y muy rápida. Eso la instalación se demoró 2 días, es económica y tiene una alarma, tiene alto voltaje para proteger y cuidar lo que tenemos almacenado. Bueno, expliquemos cómo funciona, ¿es con baterías, energía alterna? ¿Cómo funciona? Sí, ella funciona constantemente con energía, pero tiene una batería alterna por si hay un corte de energía, tiene una alarma, tiene una sirena y funciona si cortan o entran forzando el alambre, ampliándolo, entonces suena la alarma. O sea, casi que funciona pues como una cerca eléctrica de ganado, pero para bodegas. Sí, señor. Camino al Agro. Estuvimos camino al agro, hoy desde los municipios de Jericó, Barbosa y el Carmen de Viboral en Antioquia, Colombia. Estuvimos viendo la utilización de la materia orgánica y su importancia en varios cultivos. En pantalla encontrarán nuestro correo electrónico y nuestra página web, a donde pueden dirigir todas sus inquietudes. Me acompaña en la producción Leonardo Sánchez y nos vemos camino al agro.